Bueno, buenas tardes. El otro día estuvimos aquí en el puente de San Francisco teniendo una sesión por Zoom sobre Dios y el problema del mal bueno, un intento de arrojar un poco de luz a la situación que estamos viviendo, ¿no? Del coronavirus, de mucho sufrimiento en muchos hogares y cómo puede la revelación cristiana ayudarnos a orientarnos, dar un poco de luz, en fin, en el fondo ayudarnos a vivir este momento como una ocasión de encuentro con Dios, más que de desconfianza de Dios o de pensar que Dios no está, pues se trataba de comprender cuál es la relación de Dios con el sufrimiento. No es que resuelva totalmente la cuestión, ¿verdad? Y al mal se le suele referir como el misterio del mal. Pero sí que intentamos arrojar un poco de luz. Y después de esa sesión, pues han llegado algunas preguntas. Algunas estaban ya en el chat, pero no hubo tiempo para contestarlas. Y otras han llegado pues en estos días. Así que he pensado que lo que podíamos hacer era ir leyendo las preguntas e intentar dar alguna respuesta a las preguntas. La primera pregunta dice, en el diario de Faustina Kowalska, el Señor le revela que por la oración de unos pocos elegidos, Dios volcaría su misericordia sobre muchos. ¿Cómo es que Dios hace depender de unos hombres el ejercicio de su misericordia? Entiendo que Dios permita el mal como consecuencia de la libertad del hombre, pero me cuesta más entender que someta su misericordia a la voluntad o al mérito de los hombres. Bueno, aquí, claro, tocamos un punto nuclear de la salvación cristiana, que es el que San Agustín, con su genio de elocuencia, pues resumió en una frase muy sintética. Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Es decir, Dios quiere contar con nosotros para su obra de salvación. Y no solo eso, sino que además tocamos otro punto medular que apareció en la sesión, quizá de pasada, ¿no? Como tantos, que es el punto de que Dios quiere, para realizar su obra, quiere contar con mediadores. Dios no quiere hacerlo todo Él, sino que quiere contar con nosotros. ¿Y por qué? Bueno, pues porque justamente es lo más adecuado a una criatura libre. Una criatura libre, lo propio de una criatura libre es hacer las cosas por sí misma, como dueña de sus actos. Y una vez que Dios ha puesto un mediador en el mundo, como eran Adán y Eva, los que les encarga dominar, cuidar, trabajar la creación, pues quiere seguir contando con ellos y quiere seguir contando con la humanidad para la obra de la salvación, para la obra de la redención. El Antiguo Testamento está lleno de figuras de mediadores que alcanzan su plenitud en Cristo. Por lo tanto, por eso Dios quiere contar para el ejercicio de su misericordia con la respuesta de esos pocos. También aquí entra un par que es muy común en la Escritura, que es el pocos, muchos. Es decir, unos pocos de los que dependen los muchos. Esto se volvió a recordar cuando se cambió la traducción de las palabras de la consagración en España y ahora el sacerdote dice que será entregada por vosotros y por muchos. Antes se decía por vosotros y por todos los hombres. ¿Por qué? Porque el vosotros y muchos hace referencia a esa dinámica de los pocos que llegan a los muchos o de los muchos que llegan a los todos, ¿no? Y entra ahí, insisto, esta lógica que el Señor quiere tener en su obra de salvación, que es por una parte contar con la libertad humana y por otra parte contar con la colaboración de unos para llegar a los demás. Bien, otra pregunta es cómo afrontar el sufrimiento que nos viene no de fuera, sino de dentro, como consecuencia, por ejemplo, de una decisión que hemos tomado, aunque sea buena decisión. Bueno, aquí entra, supongo, todo el capítulo de las heridas en el alma, ¿no? Es decir, de los actos que luego consideramos malos, de los actos de los que luego nos arrepentimos, de los actos que nos acarrean males, ¿no? Entonces,
claro, es un sufrimiento que de alguna manera, por ser cosas que ya hemos cometido, por ser cosas que ya están hechas, eh, forman parte de nuestra vida. Es decir, si tú has hecho A, pues después no puedes decir que no lo has hecho. Eso forma parte de tu vida y a menudo eso deja marcas, a veces en el cuerpo y siempre en el alma. Y claro, ¿cómo entra ahí la misericordia de Dios o cómo afrontar ese sufrimiento? Y aquí entra el misterio del perdón. Santo Tomás decía que la misericordia de Dios es la revelación máxima de su omnipotencia. Que el hecho de que Dios pueda perdonar es la manifestación más grande de que es todopoderoso. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de que algo que ya existe, a veces relacionamos la omnipotencia con la creación, el crear algo de la nada, pero aquí lo que se está haciendo es que algo que ya existe se integra en la propia vida y no se le deja que determine la vida. Me explico de otra manera. Cuando uno ha cometido un acto malo, un acto del que se arrepiente, ¿no? Y todos tenemos actos de ese tipo, pero hay algunos que son más graves, ¿no? Cuando uno ha cometido uno de esos actos que nos parece que es imperdonable, que nos parece que es demasiado, que nos parece que destruye nuestra vida, el perdón de Dios lo que nos hace comprender es que a los ojos de Dios ese acto existe. Ese acto forma parte de nuestra vida, pero no determina su manera de mirarnos, no determina su manera de relacionarse con nosotros. Un reflejo de eso lo tenemos en el perdón entre personas humanas. El perdón no es simplemente el excusar a alguien o el comprender que alguien ha tenido un mal día. Cuando le decimos a alguien, mira, perdona que he llegado tarde, pero es que había un atasco tremendo. Bueno, ahí no, en fin, podemos perdonar en el sentido de que entendemos que ha llegado tarde, pero en el fondo tiene una razón por la que ha llegado tarde. El perdón auténtico, y esto lo dice Lewis en un libro muy bonito que se titula El perdón y otros ensayos, y hay un ensayo que se titula así, El perdón, si no me equivoco, en España lo acaba de publicar Rialp como en un libro que se titula El peso de la gloria. Es un ensayo de 15 páginas sobre el perdón. Y dice eso, el perdón es de algo que sabemos que está mal. O sea, que una persona llega tarde y te dice, mira, perdona, sabía que estaba llegando tarde, sabía que esto te molesta y aún así he querido llegar tarde. Perdona. El perdón lo que significa es hacerse cargo de que esa persona ha obrado mal y sin embargo ser capaz de integrarla en la relación de tal manera que no la determine. Como cuando aquella mujer pecadora entra en una comida que tenía Jesús con un fariseo y el fariseo enseguida la identifica y dice, es una pecadora. Si éste supiera quién es esa mujer. Y Jesús, en cambio, lo que hace es fijarse en cada uno de los detalles que la mujer tiene con él. Que derrama un perfume en sus pies, que le lava los pies, que se los seca con los cabellos, que le llena de besos, que... Jesús conoce que es una pecadora, pero no deja que los pecados de esa mujer la identifiquen, determinen su vida. Por lo tanto, ¿cómo afrontar el sufrimiento que nos viene? Pues de dentro, pues acudiendo al perdón de Dios. Al perdón de Dios que, por otra parte, ha querido quedar como marcado en sus heridas, en las llagas de las manos, en las llagas del costado. Tenemos un recordatorio de que Cristo dice, he sufrido por el pecado, y ese sufrimiento por el pecado queda. Es decir, no se ha volatilizado, no se ha aniquilado, queda en mí, pero no determina mi relación con vosotros, sino que justamente este sufrimiento me recuerda lo mucho que os quiero. Pienso que esta es la manera, por otra parte es la manera en que muchos santos han logrado afrontar esas situaciones de sufrimiento por decisiones cometidas, ¿no? Aquí otra pregunta, dice, si el Verbo no se hubiera encarnado, ¿Dios podría sufrir con el hombre? ¿Cómo se da en Dios la inmutabilidad y al mismo tiempo el sufrir con las criaturas? Bueno, esta es una de las grandes preguntas de la teología, ¿no? Porque si Dios hubiera permanecido siempre trascendente, digamos, ¿no? Nosotros, la revelación judeocristiana, lo que concibe es un Dios que está totalmente separado, en otro orden, absolutamente trascendente. Y por eso los teólogos en realidad lo que dicen es que de Dios, más que lo que es,
se puede decir lo que no es. Y si podemos decir quién es Dios o cómo es Dios, es porque Él mismo se ha revelado, Él mismo nos ha hablado a través de los profetas y sobre todo en Jesucristo. ¿Por qué puedo decir yo algo de Dios? Bueno, porque Dios lo ha dicho. Pero lo que nosotros podemos llegar a comprender de Dios es nada. Porque Dios es infinitamente superior a nosotros, infinitamente, por eso distinto, ¿no? Y por eso la teología tiene un punto que la palabra técnica con la que se denomina es el apofatismo. La teología tiene que callar. Entonces, una de las cuestiones más grandes es esta. Si Dios hubiera permanecido siempre trascendente, pues podríamos simplemente decir eso. Pero claro, Dios se ha encarnado. Dios se ha encarnado y además se ha hecho hombre y después de resucitar ha subido al Padre, como dice él, en cuerpo y alma. Es decir, en Dios ha entrado un cuerpo humano. Y eso, ahora, ¿cómo se come? Bueno, esto es uno de los grandes temas que se plantea la teología, se la ha planteado siempre, ¿no? En todo caso, lo que sí dice, y es muy hermosa la frase que utiliza San Bernardo, que dice, Dios es impasible. Impasibilis sed non incompasibilis. El impasible, al encarnarse, se ha hecho capaz de compasión, capaz de padecer con nosotros. Aunque Él no padezca, padece con nosotros, compadece. Pero, insisto, es una respuesta muy mínima para un tema inmenso que ha recibido también muchas respuestas. Aquí hay otra pregunta que dice, mi pregunta, ha dicho que Dios abre la mano a veces para permitir sucesos como el que estamos viviendo, pero ¿realmente tiene alguna posibilidad de no permitirlo? ¿No acabaría entonces con nuestra libertad? Bueno, esa es la cosa. Esa es la cosa. O sea, no podemos decir que Dios no pueda hacerlo, porque negaríamos que es soberano. Negaríamos que Dios es el Señor de la historia. Pero está claro que al obrar de esta manera, y aquí también, abro un paréntesis, es importante cuando hablamos de Dios, nosotros podemos hablar de Dios a partir de las ideas que nosotros nos hacemos, o podemos hablar de Dios a partir de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios se ha revelado. A veces nosotros, por nuestra educación, tendemos a partir de nuestras ideas, lo que nos cuadra, nuestras deducciones, nuestros argumentos, pero en cambio para hablar de Dios, y sobre todo el Dios de los cristianos, hay que partir de lo que Dios ha hecho. Más que pensar en lo que Dios podría hacer o no podría hacer, podría haber hecho o no podría haber hecho, yo lo que puedo decir es, ¿qué ha hecho Dios? Y vamos a intentar comprender por qué lo ha hecho así. Pero partiendo siempre de lo que ha hecho Dios. Por eso es importante conocer la Escritura, conocer cómo la ha interpretado la Iglesia, en fin, etc. Entonces, a lo que voy, sin negar la soberanía de Dios, sin negar que Dios es todopoderoso, que Dios es el Señor de la historia, a la vez, su manera de obrar nos permite comprender hasta qué punto Él respeta la libertad una vez que la crea. Hasta qué punto Dios se toma en serio nuestra libertad. Hasta qué punto se toma en serio el pecado, la realidad del pecado. A veces concebimos la omnipotencia de Dios como, bueno, pues si Dios quiere hacerlo, que lo haga y se acaba. Pero hay mucho más, porque Dios respeta la realidad de las cosas. Dios respeta la realidad del pecado y Dios respeta la realidad de la libertad. Y por eso cuando Adán y Eva deciden romper la relación con Él, Dios lo respeta. El pensamiento judío utiliza una idea que es, si no me equivoco, se le llama el Zimzum, que es como que Dios al crear da un paso atrás. Da un paso atrás y deja que el mundo sea. Bien, por lo tanto, la manera de obrar justamente de Dios lo que nos hace comprender es hasta qué punto Él valora nuestra libertad. Seguimos adelante. Dice aquí otro de los oyentes, me cuesta entender la solidaridad del pecado original. ¿Por qué todos participamos del pecado? Bueno, participamos del pecado porque de alguna manera en Adán y Eva estábamos todos. Es decir, yo lo he intentado explicar con la figura esta del mediador, que Dios pone un mediador, que es el que se va a encargar,
del mundo. De alguna manera Dios pone el mundo en manos de Adán y Eva y por tanto Él respeta lo que Adán y Eva hacen, ¿no? Con todas sus consecuencias. Por lo tanto, en la participación del pecado original se nos revela, se nos permite comprender hasta qué punto toda la humanidad estamos unidos, ¿no? Estamos unidos desde la creación. Desde la creación. Aquí, insisto, se plantearía entonces otra pregunta que es, ¿habría sido posible que esto fuera de otra manera? Pero insisto, ese es el tipo de preguntas que pienso que no ayudan, porque es un tipo de teología ficción que no podemos saber. Conocemos de Dios por lo que ha hecho, no por lo que podría haber hecho. Dice aquí otra pregunta, aunque me parece que enlaza un poco con lo que acabamos de decir hace un momento. Dice, ¿era necesario el sacrificio para reparar el pecado original? ¿Era necesaria la reparación? Entiendo que Dios lo haga por amor, pero si el perdón es más fuerte que la creación, en el sentido de que Dios crea el mundo por amor, pero al perdonar restaura lo creado, es una nueva creación, ¿no bastaba con su perdón? ¿Acaso no puede su perdón superar la necesidad de reparar? Además, Dios nos ama más, Dios no nos ama más por haber muerto en la cruz, ¿no? Más bien, la cruz es una manifestación del amor que Dios nos tiene. ¿Por qué no basta su amor? ¿Por qué la reparación es necesaria si es que lo es? Bueno, es una pregunta también bastante inmensa ya por su misma formulación. No sé si recordaréis el inicio, pero bueno, el núcleo está en si era necesario el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿no? Y en realidad este ha sido también un escándalo continuo de muchos que han atacado a la Iglesia y ha sido también un problema que se han planteado los creyentes, ¿no? Bien, aquí hay dos maneras de ver la cruz. Una manera es ver como que Dios tenía necesidad de reparar. Es decir, era un deber de justicia para Dios reparar la ofensa que el pecado había supuesto. Esto es dicho muy esquemáticamente, pero es lo que propone San Anselmo y es algo que ha marcado toda la teología medieval y después de la Reforma luterana. Y bien, es una manera de plantear la cuestión que nos permite comprender la gravedad del pecado o la verdad objetiva del pecado. Es decir, que el pecado no es simplemente que a Dios le sabe mal, pues que te hayas portado mal o que no le hayas hecho caso en una cuestión arbitraria, ¿no? Como decía antes, lo de pues, el papá que no le gusta que le toquen la taza, ¿no? Y entonces, pues, es que has tocado mi taza, ¿no? Aunque no hubiera ningún riesgo de que se rompiera, ¿no? No es eso, no es eso lo que la revelación enseña. Cuando Dios da ese mandamiento de no comer del árbol de la vida y de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, no es simplemente que, mira, pues me gusta este árbol y no comáis. No, es que en ese árbol está de alguna manera representado lo que es el hombre en su relación con Dios, que el hombre no es Dios, que el bien y el mal dependen del Creador, pero no de la criatura, que la criatura está llamada a acoger lo que es bueno, lo que es malo. Claro, entonces el pecado es romper eso. Y romper eso significa introducir también una serie de desórdenes, de rupturas dentro de la creación, que son rupturas reales. Por lo tanto, el sacrificio a lo que va es como a restaurar el orden perdido. Por eso, si lo propio de Adán y Eva en la tentación, y es muy bonito el texto del Génesis, si se relee, parte de una tentación que es la desconfianza en Dios. La desconfianza en Dios, pues porque no acabamos de entender lo que nos pide, o porque efectivamente lo que nos pide se puede entender de otra manera, que es que quiere aprovecharse de nosotros, que viene a ser lo que les sugiere la serpiente. Pues en cambio la cruz, que es como el opuesto al árbol del jardín del Edén, la cruz es el lugar donde se manifiesta la confianza. La cruz en sí mismo parece absurdo. Que un inocente, que además es el hijo, que además es el Hijo de Dios, tenga que morir además de una manera tan cruenta, nos parece absurdo. Y de hecho Jesús, en el Huerto de los Olivos, lo que dice es eso, Jesús, Padre, si es posible que pase esto. Como diciendo, bueno, a lo mejor no hace falta tanto.
Y sin embargo, añade, pero hágase tu voluntad. Por lo tanto, tenemos la desconfianza que lleva a la desobediencia y la confianza que lleva a la obediencia. Esta es una línea, es decir, el valor objetivo del mal, del pecado que Dios toma en serio. Por lo tanto, no lo resuelve de un plumazo, porque eso quitaría todo valor a nuestras decisiones, quitaría todo valor a nuestra libertad, porque hagamos lo que hagamos, Dios acaba haciendo lo que quiere. Para hacer eso no necesitaba crear la libertad. El segundo punto, que es lo que ha subrayado la teología más contemporánea, es decir, la cruz lo que hace es revelarnos hasta qué punto llega el amor de Dios. Y ahí hay una lógica que es la de la sobreabundancia. Es decir, la idea de que contemplando las obras de Dios, uno a veces tiende a pensar, quizá no hacía falta tanto. Cuando Cristo multiplica los panes y sobran 12 cestos, pues uno dice, quizá no hacía falta tanto. Cuando uno ve el cambio del agua en vino en Caná, que son 600 litros y además de vino de primerísima calidad, cuando estaba ya la gente que ya había bebido bastante, pues uno está tentado a decir, quizá no hacía falta tanto. Cuando uno contempla la cruz, pues a veces está uno tentado a decir, quizá no hacía falta tanto, pero quizá sí. Y en todo caso, contemplando la cruz, lo que descubrimos es el amor sobreabundante de Dios. Y por eso decíamos antes que, lo decíamos a lo largo de la sesión, que la primera fuente para nuestra oración es mirar a Cristo sufriente. Por eso Santa Teresa tenía ese retrato del Cristo doliente y lo miraba y era lo que le ayudaba a entrar en oración, porque ahí está el amor de Dios encarnado. Encarnado en un mundo marcado por el pecado. Bien, insisto, no resuelvo la cuestión porque esto podría darnos para un curso entero, pero intento dar alguna luz que sirva para alimentar la reflexión. En la charla se dijo que el poder del diablo es distinto desde la llegada de Cristo. ¿Es porque Dios limita el poder del diablo desde entonces y antes no lo hacía? ¿O es porque la mera presencia de Cristo en la Eucaristía asusta al diablo? Lo pregunto porque en la charla dijo que si bien Dios no causa el mal, a veces abre la mano y permite que el demonio actúe con más fuerza, como si Dios estuviera limitando constantemente al demonio y en algunos momentos le dejara actuar. Yo creo que es así, pero en la cena estuvimos discutiendo y a varias esto les parecía imposible. Bien, aquí tenemos una discusión en la cena que siempre son las más encendidas y por tanto hay una cuestión aquí de fondo. La idea de que Dios limita el poder del diablo está en la Escritura misma. Leímos aquí algunas citas durante la sesión. Se puede leer también el inicio del libro de Job, que es como el relato más pintoresco, ¿no? de Satán, que le dice a Dios que le deje tentar a Job y causarle muchos males, porque entonces se verá que realmente no cree en Dios más que porque todo le va bien, ¿no? Entonces, voy a intentar recuperar el hilo. ¿Por qué Dios? Bueno, entonces, el diablo lo que querría, la obra del diablo es la destrucción. El diablo se mueve hacia la destrucción por puro resentimiento o por pura autoafirmación y por lo tanto negación de Dios. Me parece que hay un libro muy interesante para entender un poco la mente del diablo, que en fin, no es que se trate de comprenderla ni que vayamos a comprenderla, pero hay un autor que hizo un ejercicio de pensamiento y luego de imaginación en un libro que se titula Las cartas del diablo a su sobrino, de nuevo de C.S. Lewis, que es un autor que ha salido ya otras veces. En ese libro se ven las cartas que él escribe, imaginarias, que escribe un diablo mayor a su sobrino, un diablillo, que le han puesto a tentar a un chiquito durante la Segunda Guerra Mundial. El libro está publicado en 1942. Y claro, es un libro como tramposo, porque cuando se intercambian cartas, ¿no? el tío y el sobrino, pues claro, cuando hablan del enemigo, el enemigo es Dios, ¿no? Y cuando hablan de los nuestros, son los demonios. Por lo tanto, te hace entrar un poco en la mente del demonio. Y lo que muestra Lewis, que era un hombre que conocía muy bien todos los textos de los primeros siglos del cristianismo y de la Edad Media y todo lo que el hombre había pensado sobre el demonio, lo que demuestra es que el demonio lo que quiere es nuestra destrucción. Es más, quiere la destrucción de todo lo que no sea él mismo. Y en ese sentido, la misma relación entre tío y sobrino es tramposa.
Por lo tanto, ¿Dios limita el poder del demonio? Sí, porque si no, si fuera por el demonio destruiría el mundo. En cambio, Dios quiere sostener el mundo. Dios lo crea y lo mantiene en el ser, ¿no? Bien. No creo que sea simplemente porque al demonio le asuste la presencia de Cristo en la Eucaristía, sino que el demonio en la cruz ha sido vencido. La gran arma del demonio, que era la gran ruptura que había introducido, que era la muerte, la gran ruptura que había introducido, que es el dolor, la gran ruptura que había introducido, que es el sufrimiento en el trabajo, todo eso, en el fondo, no eran más que victorias temporales. Y Cristo, al morir en la cruz, arrebata definitivamente el poder del demonio para acabar con la creación. Y, insisto, como dijimos en la charla, sigue habiendo sufrimiento, pero en último término, la victoria ya es de Cristo. Bien, aquí hay otra pregunta que dijo que la presencia del mal en el mundo es distinta antes de la llegada de Cristo. Y eso creo que se puede decir también en la vida de las personas. En el mundo no todos estamos expuestos al mal de la misma manera, y al revés. Algunas personas están expuestas al bien, pero a la vez esta vida es una preparación, una forja del corazón con el que nos presentaremos en el juicio final. ¿No es esto un poco injusto? Es cierto que Dios exige a cada uno algo distinto, pero si el cielo es amar a Dios con todo el corazón, no es lo mismo llegar al cielo con un corazón agrandado por Dios mismo en esta tierra que un corazón maltrecho por los avatares de la vida, por el mal que lo rodeaba. Bueno, en la anterior sesión, la que di con el Colegio Mayor Montalbán, también uno me preguntó si era posible ser feliz sin Dios. En el fondo, la concepción que hay detrás de esa pregunta me parece que es similar a la de esta pregunta, que es intentar como distinguir tú en qué personas actúa Dios o de qué manera actúa Dios en esta persona y en esta otra, simplemente por lo que ves por fuera, ¿no? Por el sufrimiento que tiene o por la vida más intensa espiritualmente que parece que lleva. Son todo cuestiones que intentan valorar lo invisible a través de lo visible, lo cual es es lícito y es lo que solemos hacer, solemos acceder a lo invisible a través de lo visible y por eso son importantes los gestos de cariño, los gestos de amor, los gestos de perdón, pero con Dios no podemos actuar así. Es decir, ¿quién puede juzgar si en una persona está Dios o no está Dios? Simplemente porque no cree en Jesucristo, en la religión revelada. Bueno, habría que preguntar por qué no cree. A lo mejor ha tenido experiencias tremendas con personas que tendrían que ser presencia de Cristo y le han provocado un rechazo. ¿Quién puede juzgar a ese alma? Por lo tanto, creo que más bien hay que cambiar la perspectiva y justamente reconocer que por lo que sabemos a partir de la Biblia, a partir de la historia de la Iglesia, Dios acompaña a cada uno. Y para cada uno ofrece un camino de salvación que es el suyo y es pleno. Y luego, ¿cómo sea luego la respuesta de cada uno? Pues Dios lo ve. Pero nosotros no podemos juzgarlo. Bien, aquí tenemos otra pregunta. Para mí la gran pregunta es ¿cómo Dios llega a impartir justicia? Todos somos hijos amados por Él. Su amor hacia nosotros es infinito. ¿Cómo condenas a tu hijo amado al sufrimiento eterno? Pensando en los hombres que cometen los pecados más atroces del mundo. Bien, aquí hay otra de las grandes cuestiones que se plantea la teología. Es decir, ¿cómo explicar que el infierno es un lugar al que se arroja el propio condenado? Es decir, ¿cómo explicar que no es que Dios esté ahí diciendo simplemente tú sí, tú no, sino que incluso en ese acto de decir tú sí, tú no, porque esa imagen la tenemos también en los evangelios, pero el gran misterio es de qué manera el hombre mismo puede autoexcluir a Dios, puede rechazar a Dios. ¿De qué manera, en el fondo la pregunta es, ¿de qué manera el hombre, al ver a Dios, puede no querer unirse a Dios? Puede rechazar, incluso a la vista de Dios, puede rechazar arrepentirse del mal cometido. Porque Dios, lo hemos visto otras veces y es lo que dice también el Señor en el Evangelio. Todos los pecados de los hombres se pueden perdonar,
excepto el pecado contra el Espíritu Santo. Es decir, el pecado de decidir o de pensar que Dios no puede perdonarme. O incluso todavía más, el pecado de rechazar el perdón de Dios. ¿Cómo es eso posible? Me parece que es una pregunta profunda y, como digo, la teología se la sigue planteando. A mí, lo que más me sirve para plantear esta cuestión, bueno, por una parte es ver la realidad humana, ¿no? Que tantas veces en nuestra vida lo vemos, a veces en nosotros mismos, a veces en otros, ¿verdad? Personas que ofrecen amor y otras que lo rechazan. ¿Por qué? Si uno ofrece un amor sincero, ¿por qué es rechazado? Como con desprecio. Pero también en la Escritura tenemos eso en una parábola en la que es muy conocida, pero en la que habitualmente nos fijamos para decir otras cosas, ¿verdad? Es la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo es muy conocida. Un padre tenía 2 hijos y el menor le dice, dame la parte de mi herencia, la parte de herencia que me toca, me voy. El padre le da la herencia, el hijo se marcha y vive desenfrenadamente, ¿no? Malgasta su dinero de malísima manera, termina con el dinero y además a ese lugar llega una hambruna, empieza a pasar necesidad y se ve en la necesidad de ponerse a cuidar cerdos. Para un judío que veía en el cerdo un animal impuro, que te digan que estás cuidando cerdos es que te digan que estás en lo más bajo de la existencia. Entonces, en un momento, este hijo menor se acuerda de la casa de su padre, se acuerda que incluso los siervos de su padre están mejor que él, y decide volver a casa, instalarse ahí, pedirle a su padre que le permita instalarse ahí como un siervo. Alguna tiene una chispa de luz y decide volver a casa de su padre. Vuelve a casa de su padre y donde uno esperaría pues un gran castigo, lo que nos dicen es que el padre lo estaba esperando y cuando lo vio llegar de lejos fue hacia él corriendo, lo abrazó, lo llenó de besos y ni siquiera le dejó decir el discurso que el chico tenía preparado. Bien, manda que le vistan, manda que le devuelvan un anillo, manda que le pongan sandalias, en el fondo manda que se le restituya la dignidad de hijo suyo. Pasando por encima, insisto, del mal que había hecho, del escándalo que había generado en el pueblo, para la familia, bueno, lo acoge y organiza una gran fiesta. Nosotros solemos quedarnos aquí, pero la parábola sigue. Y lo que nos cuenta es que el hijo mayor volvía de trabajar y llega a casa, ve una fiesta y sospecha. Es interesante porque siempre que hay un pecado empieza por un acto de desconfianza. Desconfía. ¿Por qué hay una fiesta? ¿Por qué nadie me ha avisado? Y en lugar de entrar en su casa o de buscar a su padre, lo que hace es llamar a un esclavo y pedirle, oye, ¿qué está pasando? Al esclavo le da una visión telegráfica bastante reductiva, le dice, no, que ha vuelto tu hermano y tu padre ha montado una fiesta. Claro, y él se escandaliza. ¿De cómo es posible? Y se queda fuera de casa. El padre sale, igual que había salido a buscar al hijo menor, sale a buscar al hijo mayor. Y le dice, hijo mío, todo lo mío es tuyo, pero convenía hacer fiesta porque tu hermano estaba muerto y ha muerto a la vida, y ha vuelto a la vida. Entonces la pregunta es, ¿qué hace el hijo mayor? Cuando su padre sale fuera y le explica que convenía obrar así, que convenía perdonar a aquel chico, que convenía recordarle que es hijo, que convenía hacer fiesta, ¿qué hace el hijo mayor? ¿Entra o no entra? No, si entra, lo que hace es aceptar el amor de su padre. Un amor sobreabundante, un amor incomprensible, pero a fin de cuentas, pues un amor que lo que le está recordando es que aquel chaval, por encima de todo el mal que había cometido, por encima de todo el escándalo que había organizado, era hijo. Está recordando el valor que tenía por ser hijo suyo. Se lo está explicando. El otro lo podía entender más o menos. Entra, acoge ese amor y entra, o dice, esto no tiene ningún sentido y se marcha. No lo sabemos, porque el Señor no explica el final de la historia. Simplemente cuenta la historia del joven y narra este diálogo entre el padre y el hijo.
Si el hijo mayor no entró en casa del padre, esa es la viva imagen del infierno, de la condenación. Es decir, ver el amor sobreabundante de Dios y preferir la propia idea. Esto es injusto. Esto no se entiende. Esos no deberían estar ahí. Prefiero encerrarme en lo que a mí me convence, en mi propia concepción, en mi propia idea. Esa es una manera de entender el hecho de que un pecador pueda rechazar el amor de Dios y pueda condenarse. Bien, pues me parece que aquí terminan las preguntas, así que lo dejamos aquí. Ha sido un placer intentar responder estas preguntas. Supongo que en algunas pues con más fortuna, en otras con menos, pero bueno, cualquier cosa también podéis añadir algún comentario al vídeo y seguimos.